Continuamos entonces con la intervención del ingeniero Enrique Posada, quien nos presenta la conferencia hacia el fortalecimiento de la contratación de los proyectos mediante APP. El ingeniero Enrique Posada es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Maine en Estados Unidos y magíster en Crítica del Cine del Aula Crítica. Además, realizó estudios en Gestión Tecnológica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y estudios en Gestión Ambiental. Ha sido profesor universitario, investigador industrial y universitario, director de proyectos y asesor industrial en temas de energía, medio ambiente, procesos, termodinámica y manejo de fluidos. Sin más preámbulo, le damos entonces la bienvenida al ingeniero Enrique. Bienvenido, ingeniero. Felicitaciones por la organización de este evento, que lo veo muy bien planteado. La charla anterior me parece magnífica porque ha quedado muy claro todo el esquema de parte de una persona que le ha tocado vivirlo desde el inicio y pensarse todos los sistemas para que fuera práctico esto. Entonces vamos a hablar en esta charla mía un poquito de aspectos prácticos. Yo voy a ser un poquito controversial para que pensemos cosas, ¿no? Para que nos imaginemos variaciones alrededor de los modelos que tenemos. Entonces lo que yo quiero es fortalecer el esquema de participación privada. Yo tengo 20 minutos o 14. Es que ya pasaron 6. 6 no han pasado. Bueno, pero yo me adapto. Entonces, el esquema de participación privado lo debemos entender en el siguiente sentido. Si nosotros miramos el sistema nuestro de presupuestos y miramos el concepto de proyectos, encontramos unas divergencias. Resulta que los presupuestos están adaptados a los funcionamientos institucionales de las entidades ejecutivas. La alcaldía, la gobernación arman un plan de trabajo y arman presupuestos con características anuales de pronto de 4 años, pero los proyectos son de largo plazo. Entonces ahí empezamos a encontrar las diferencias y las dificultades, porque nosotros planteamos, como hace el Plan Nacional de Desarrollo actual, un esquema supremamente ambicioso, pero olvídense que no es fácil llevar ese esquema ambicioso al plan real de 4 años que tienen las instituciones. Entre otras cosas porque, no sé si ustedes se han dado cuenta que en nuestro sistema legalístico hemos institucionalizado que los que son elegidos tienen que registrar en notaría sus planes de gobierno y los tienen que cumplir, o si no los demandan y los ponen en enredos. Y resulta que esta gente no ha sido gobernante, no le ha tocado, pero ya tiene que poner en una notaría exactamente lo que va a hacer. Entonces ahí viene una dificultad grande, porque una cosa es la teoría que uno tiene sobre lo que va a hacer y otra cosa es la práctica a la cual se tiene que enfrentar. Entonces empiezan unos problemas que ya los vimos ayer cuando de la ANI nos comentaban, la ANI no, el INVIAS, nos comentaban que plantearon un esquema que a la gente le gusta de participación, digamos, cooperativa, pública, de entidades comunitarias para resolver los problemas de infraestructura terciario, que es un programa ambicioso porque eran 8 billones de inversión en los 4 años de gobierno. Pero ya ustedes vieron la realidad. La realidad es que se han invertido en contratación, no en ejecución, en contratación, 700.000 millones en 2 años. Y en 2 años tenían que haber invertido 4 billones. ¿Sí ven el descuadre entre la idea y la práctica? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la práctica? Resulta que esos contratos son contratos de 200 millones por contrato. Si yo voy a invertir cada año 2 billones y son 200 millones por contrato, son 10.000 contratos. Miren lo que es el laberinto de plantear 10.000 contratos. Entonces ahí es donde vienen unas divergencias entre la parte práctica y la parte teórica de los asuntos. Entonces yo planteo aquí que si nosotros somos creativos,
entonces vamos a lograr involucrar, como lo ha mostrado el ingeniero en la charla anterior, cómo en la práctica se van cambiando los sistemas de trabajo para poder resolver los distintos esquemas de dificultad que aparecen. Y por eso aparece la primera generación, la segunda generación, la tercera generación. Eso es la forma práctica en que se responde. Y mire cómo se ha logrado un desarrollo muy amplio del sistema de autopistas con la participación del sector privado, pero porque se ha sido creativo en buscar los esquemas que permitan la financiación y que permitan el asumir los distintos riesgos. Entonces, dentro de esta creatividad tenemos dos ideas fundamentales. Una idea es: el Estado se encarga de todo. El Estado se encarga. Y este es el esquema, diría yo, preferido en el gobierno actual. Un esquema en el cual el Estado es capaz de hacer los proyectos en la totalidad. Entonces plantea grandes esquemas, pero no es capaz. Le da dificultad al Estado de hacer esto. Entonces, otro esquema es que pensemos que el sector privado es parte de la nación. O sea, el sector privado no son como unos señores aparte que no les interesa el país, sino que son gente como nosotros. Y voy a mencionar, aprovechando una conversación que tuve ayer, a este señor, Agustín Codazzi. Agustín Codazzi fue un italiano que resultó por una equivocación de viaje en Colombia y resultó planteando el gran inicio de la ingeniería colombiana y organizó la Comisión Geográfica que empezó a conocer de verdad el país. Este es un señor privado, no es ni colombiano, que se aparece y de alguna manera los gobiernos del turno fueron capaces de hacer alianzas con este señor y él, por ejemplo, fundó un sistema de trabajo universitario en el cual puso a sus estudiantes a hacer proyectos reales en las comunidades que él iba conociendo a partir del tiempo. Yo quiero mencionar eso para decir que no debemos estigmatizar al sector privado pensando que son unos ladrones y una gente que no le interesa la realidad, sino que es un sector que hay que fortalecer. Entonces, si no hacemos eso, entonces lo que tenemos son ciclos frustrantes. ¿Qué es un ciclo frustrante? Una promesa que no se cumple. Es un ciclo frustrante, una promesa que llena de ilusiones a la comunidad, pero que no se cumple. Entonces vamos aplazando los proyectos a través de ciclos de frustración. Entonces, hay que plantear algún esquema para derrotar esa continuidad de frustración. Y hay muchos proyectos. Se mencionaron las autopistas porque fueron muy interesantes. Hay también esquemas de aeropuertos en nuestro medio, pero hay muchos más esquemas. Se habló del sistema educativo, que ha sido medio exitoso y hay que perfeccionarlo, pero es que son muchas áreas de trabajo que se pueden trabajar con iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado. Muchas áreas. Ahí hay una lista de muchos temas. Esto requiere compromiso, requiere trabajo, requiere desarrollo y como ustedes pueden ver ahí, yo he puesto una lista extensa porque en la concepción que yo tengo debemos buscar la colaboración al máximo posible entre el sector público y el sector privado. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo práctico. En Antioquia acabamos de pasar por lo que se llama la Agenda 2040. La Agenda 2040 fue el programa estrella de la gobernación anterior. En este programa, el gobernador y un equipo importante de trabajo recorrieron todo el departamento de Antioquia dialogando con las comunidades en más de 100.000 reuniones debidamente documentadas donde buscando unos pilares que son la equidad, la educación, el territorio competitivo, un territorio sostenible, la multicultura y la paz, buscando esos pilares, llevaron a la gente a que opinara qué es lo que se necesita hacer en el departamento. Y esto lo hicieron muy disciplinadamente durante todo este periodo. Y como resultado de esa disciplina salieron los proyectos. Los proyectos son los que resultan a nivel práctico de todo ese esfuerzo comunitario. Y resultaron 1.500 proyectos. Esos proyectos están debidamente registrados. Hay una página web donde están todos estos proyectos, ustedes los pueden mirar.
y hay una gran variedad de proyectos. Entonces yo me puse a mirar esos proyectos y obviamente lo que yo veo son frustraciones, porque son 1.500 proyectos de la gobernación anterior, hechos por la gente. Pero la nueva gobernación tiene un plan de trabajo distinto. O sea, la nueva gobernación no va a ser la gobernación que va a tomar esos 1.500 proyectos a desarrollarlos. Puede que se desarrolle alguno de ellos porque ellos tienen gente que los ha concebido, que los ha planeado. Nosotros en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros presentamos proyectos a esta iniciativa. Se presentaron proyectos de muchas instituciones, pero sí se llevarán a la práctica. Acuérdense, estos proyectos salen de la esencia comunitaria, no fueron impuestos por un gobernador diciendo esta es la lista de proyectos, no, se recorrieron todo el departamento hablando con todas las comunidades, bajo esos pilares que ustedes vieron. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a la práctica esos proyectos con un esquema presupuestal como el que tenemos? Donde los presupuestos ya están asumidos por las obligaciones. O sea, los presupuestos que hay en los municipios y en los departamentos se tienen que destinar a educación, a salud, a la parte administrativa, a seguridad, a mantenimiento de algunos sistemas y prácticamente no queda nada para invertir en proyectos. Y lo que queda para invertir en proyectos es objeto de grandes discusiones porque está la parte ambiental oponiéndose, está la parte social diciendo no me gusta así, hay que hacerlo así. Entonces va pasando el periodo de gobierno y no logran realizar los proyectos. Entonces, por ejemplo, en los proyectos yo me recorrí toda la lista de 1.500 proyectos y seleccioné 80, que yo creo que son susceptibles de trabajo con colaboración privada. En esos 80 encontré 20% de esos proyectos eran de ferrocarriles, porque Antioquia tiene una promotora del ferrocarril de Antioquia muy organizada, con esquemas muy claros de planeación. Y allí encontramos del orden de 15 proyectos reales ferroviarios en Antioquia, conectando con la costa, conectando con el departamento de Córdoba, conectando con el sur del país, y metros en Urabá, metros en el oriente, vía rápida Bogotá-Medellín, todo eso está ahí. Pero, ¿dónde está la financiación? Entonces hay que abrir mucho la mente para que eso no se quede en frustraciones colectivas, porque se dice que eso lo financiamos con la ley de metros. Sí, pero la ley de metros depende del presupuesto nacional, que también tiene esquemas cortos de visión y que está compitiendo con todo el resto del país. Y si el presidente de turno tiene cierta enemistad con Antioquia, pues todavía dar más lidia para que fluyan esos gastos hacia un departamento como Antioquia. Pero no solamente ferrocarriles, en el ecodesarrollo, que es un tema de moda, están el 14% de los proyectos. En vías, el 14%. Hay proyectos de ciencia y tecnología también, que involucran importantes inversiones. Está el 9%, en agricultura y ganadería el 6%, en educativos el 5%, y hay una serie pues, de proyectos en muchas áreas, en esos 80 que yo seleccioné. Entonces, cuando miramos eso, vemos frustraciones. Vemos proyectos, creatividad colectiva, pero frustración colectiva, porque esos proyectos probablemente no se van a llevar a la práctica. Y son proyectos verdaderos que siente la comunidad. Y yo apunté 80 ahí, que son como importantes, grandes, pero hay una cantidad de proyectos particulares de las acciones comunales, de los colegios, de las universidades, por todo el departamento, de los municipios, y eso cómo se va a llevar a la práctica. Entonces yo digo, ampliemos el esquema. Entonces, para que haya una ampliación del esquema tenemos que fortalecer el sector privado. Y porque la fuente capital para que el sector privado participe es que el sector privado tenga capital, o si no es mentiras todo. Entonces, ¿cómo se fortalece el sector privado? Permitiendo que haya riqueza. Y hay que mirar en la experiencia del mundo, la experiencia internacional, cómo se han generado los grandes capitales, porque es que se han generado. Esos grandes capitales están disponibles inclusive para inversión en nuestro medio. Entonces, ¿de dónde salen los grandes capitales? Salen de la minería. Y nuestro país ya no quiere minería. Salen de los desarrollos energéticos y nuestro país está limitando los desarrollos energéticos a la energía solar y a la energía eólica. Y de pronto al hidrógeno, pero eso va a invertir
van a necesitar grandes capitales para poder desarrollar esos proyectos. Sale de la explotación del carbón, de los hidrocarburos. ¿Y cuáles son las empresas importantes en Colombia que generan capital? Son empresas como Ecopetrol, como Cerrejón, como Cerro Matoso, como Mineros S.A., como ISA, como Isagen y como EPM. Y ese tipo de empresas son las que han generado capitales para poder trabajar. Por ejemplo, las autopistas tuvieron un influjo importante por la venta de Isagen. Entraron 10 billones de pesos frescos al sistema por la venta de Isagen. Pero Isagen no dejó de existir. Isagen se le vendió a unos canadienses que obviamente sacan su utilidad, pero sigue generando energía eléctrica, sigue haciendo proyectos ecosistémicos, sigue con sus empleados y sin embargo generó 10 billones de pesos para el sistema de autopistas. Y EPM le genera al municipio de Medellín 1,5 billones de pesos por año de recursos frescos para invertir en Medellín. Y por eso es que Medellín es exitoso. ¿Y de dónde sale eso? De una continuidad de proyectos que tiene EPM desde que se fundó en 1954 hasta la actualidad, que no se ha abandonado. Entonces EPM es multilatina y genera proyectos y proyectos y proyectos y genera riqueza y riqueza y riqueza. Entonces, EPM no es sector privado, pero lo podemos hacer análogo a que mediante proyectos se genera riqueza. Entonces, la idea que yo propongo es que el Estado se dé cuenta de estas cosas y empiece a apoyar los proyectos. Y entonces tenemos ejemplos como la riqueza de Canadá. ¿De dónde sale? De la minería y del sector hidroeléctrico. ¿Dónde sale la riqueza de Australia? De la minería. La riqueza de los países árabes, de Noruega, de Inglaterra, de los fondos soberanos que vienen de la explotación de los hidrocarburos. ¿De dónde sale la riqueza de China, de Japón, del sudeste asiático? Del comercio, de la India, del comercio. Y nosotros hablamos más del comercio como si fuera una cosa negativa, pero el comercio es el que genera capital de trabajo. Y de los sistemas de transporte, que en este momento China está muy importante, pero han sido importantes Alemania, etcétera, etcétera. Entonces la riqueza nacional hay que generarla para poder tener… entonces, ¿cómo propongo yo la financiación privada? Yo voy a terminar ya. La propongo como varios esquemas. Un primer esquema es que los grandes proyectos no se los pueden mirar como proyectos que tienen que ser financiados en su totalidad por los ingresos que tengan los proyectos económicos cuando estén en operación. Por ejemplo, una planta de tratamiento de basuras. Eso hay que financiarlo. Entonces, el esquema que yo propongo es que el Estado ponga un capital palanca del 30% que no lo va a recuperar, pero que lo va a recuperar en los valores agregados que eso tiene, que son de naturaleza social, como el Metro de Medellín. Y el 70% lo ponga el sector privado. Y el sector privado sí es capaz de recuperarse el 70% con base en los ingresos que se generan en la operación de los proyectos. Pero si le exigimos al sector privado que financie el 100%, no da. Queda corta el esquema del cierre financiero. Entonces, ¿hacemos o no hacemos una planta de tratamiento de residuos? Por ejemplo, Medellín está en este momento en esa gran disyuntiva. Si se han dado cuenta, Medellín ha liderado los grandes procesos de transformación. El primer metro, la primera planta de tratamiento de aguas. Y Medellín seguro que va a tener la primera planta de tratamiento de residuos. Pero eso va a ser con un esquema que tiene que entenderse el apalancamiento. Porque si no, no somos capaces de hacer este tipo de proyectos. Y también hay más posibilidades, y es que se haga un esfuerzo colaborativo con entidades extranjeras, con fondos de capital, pero hay que garantizar el manejo de los riesgos en los proyectos, porque los riesgos ambientales, por ejemplo, son demasiado grandes. Y ustedes han visto que no han logrado arrancar los proyectos de energía renovable, porque los bloquean las comunidades, los bloquean los permisos. Entonces tenemos grandes dificultades en el arranque de los proyectos. Entonces alguien tiene que asumir ese tipo de riesgos. Digamos, el sector privado para estos grandes proyectos no es capaz de arrancar con todos esos riesgos. Tiene que tener
un soporte estatal en el manejo de estos riesgos, pienso yo. Y todo esto va a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Yo en el escrito que preparé escrito hay un análisis muy detallado de cómo contribuyen estos proyectos al desarrollo sostenible, y ahí ya hay unas formas de financiación. Entonces el sector privado ya se encarga de la parte operativa, de la parte de los equipos, de la parte del funcionamiento, de la parte constructiva de los proyectos, y ahí es donde hay una rentabilidad que le permite financiar sus inversiones y, digamos, tener una utilidad para poderlo atraer. Y la utilidad del Estado es la utilidad de nosotros, son los servicios agregados que tiene todo esto y la contribución al desarrollo sostenible. Ahora, el esquema APP, que ya está muy explicado, en Medellín lo hemos ensayado bastante, tenemos una agencia especializada APP en Medellín. Yo participé en el proyecto del estadio, participé en el proyecto de las cárceles, pero cuando ya estos proyectos se empiezan a materializar, empiezan a penar por los cierres financieros. O sea, no logran el esquema total de cierre porque les falta un apoyo. Y las comunidades ponen muchas dudas a estos proyectos. Los proyectos están bien planteados, hechos por gente muy experta, pero cuando planteamos que el proyecto tenga cierre financiero, penamos por unos esquemas de cierre financiero. Entonces hay que ser mucho más agresivos en el apoyo para que los proyectos se puedan llevar a la práctica y confiar en la parte operativa. Y ahí les quiero mostrar el Metro de Medellín. El Metro de Medellín no fue financiado con esquemas de ingresos en la parte de construcción, fue financiado con préstamos que lo está pagando Antioquia a través de sus tasas de gasolina y otra cantidad de cosas. Pero la parte operativa del metro es autosostenible, y la parte operativa del metro le ha permitido al metro hacer metrocables, le ha permitido renovar totalmente el parque de 40 metros han sido construidos localmente en Medellín con tecnología desarrollada por el metro. Nosotros tenemos un hub de sistema sostenible de ferrocarriles donde queremos apoyar este tipo de ideas. Entonces lo que yo quiero decir es que en la parte operativa, si se permite que funcione bien, hay rentabilidad, y si hay responsabilidad compartida, esa rentabilidad va a devolverse a favor del sector, como pasa con EPM, como ha pasado con Ecopetrol, como ha pasado con Isagen, como ha pasado con ISA, y eso es lo que estamos proponiendo, que tengamos esa confianza. Y las tarifas deben ser que puedan permitir los costos, o si no, entonces no hacemos nada, los costos operativos. Y finalmente, la parte final mía es los pequeños proyectos que hay en todos los departamentos del país, en todas las regiones del país, para hacer todo tipo de obras. Ahí hay que participar el ahorro privado, hay que convocar que la gente aporte, y en Antioquia estamos haciendo un esfuerzo que llamamos la vaca para lograr financiar, ya que nos dejan solos algunos tipos de proyectos. Eso es una semilla que está convocando el ahorro privado para que participe en la financiación de proyectos. Y eso es una buena semilla. Y esto también tiene que ver con los fondos disponibles de pensiones y de otras cuestiones, y con el ahorro que van generando las empresas del sector privado, que si son prósperas, son capaces de invertir. Como lo pueden ver ustedes perfectamente en la compañía Argos, que Argos es dueña de varios de los proyectos de concesiones y en forma independiente está desarrollando proyectos. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando la segunda vía al aeropuerto, el segundo túnel y los segundos viaductos con iniciativa totalmente privada en Antioquia. Bueno, muchas gracias.